Profe, llevo parte del grupo, pero aún no se han conectado mis compañeros. Juan Felipe ya se está uniendo. ¿Quién más? Son tres grupos para hoy. De los tres ya está el grupo completo para que comencemos. Profe, nosotros, transporte marítimo. Listo, entonces lo pone usted, Juan Felipe, como moderador para que cargue la presentación y entonces empiezan a exponer. Profe Juan Camilo. Juan Camilo Sánchez, convertir en moderador. Listo, ya está. Adelante, Juan Camilo. Va, profe, ya estoy colgando la presentación. Sí, sí, no, tranquilo. Y tenemos que, claro que para poder elegir el mejor modo de transporte de los que ustedes van a hablar, pues es importante conocer la naturaleza de la carga, si es una carga perecedera, si es una carga especial, si es carga a granel. Entonces, una vez tengamos ya definidas las características con base en las condiciones de cada uno de los equipos y de las empresas que estamos trabajando, procedemos a identificar los temas de los empaques y los embalajes necesarios para la distribución física, dependiendo del tipo medio de transporte que se va a utilizar. En este caso comenzamos con el transporte marítimo, que ya están listos los compañeros, y ponemos cuidado teniendo en cuenta siempre presente cuáles son los ítems que debo de considerar para mover mis mercancías por este medio y cuáles son las alternativas que nos van a presentar los compañeros. Adelante, Juan Camilo y equipo. Bien, buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros hoy venimos a exponer el transporte marítimo y pues mi grupo está conformado por Juliana Machado, Valentina Telles y quien les habla Juan Camilo Sánchez. Muy bien, adelante. Ok, entonces empezando con el transporte marítimo y con lo que decía el profe, pues sí es muy importante tener en cuenta el tipo de carga que se maneja en este tipo de transporte. Eso lo tocaremos un poco más adelante. Pero para empezar, pues es importante tener en cuenta que el transporte marítimo es el principal modo de transporte, que es el principal modo en donde se transporta el comercio internacional. Según la Organización Marítima Internacional, o la OMI, ICITO menciona que actualmente existen alrededor de 50.000 buques mercantes registrados en más de 150 naciones del orbe que transportan una carga equivalente a más del 90% del comercio mundial. Sin embargo, señala que las empresas miembros del sector logístico se requiere más de mano de obra profesional con las competencias necesarias para garantizar el éxito de la gestión en un contexto rentable, limpio, seguro y sostenible. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta eso porque se manejan, o sea, normalmente se manejan cargas que son muy grandes o demasiado pesadas. Entonces, por eso se requiere como que las personas que trabajan en esta área pues estén bastante especializadas en el tema para poder que todo fluya pues con mayor naturalidad. Como lo mencionaba anteriormente, el transporte marítimo, eh, pues por el transporte marítimo se pueden enviar grandes cantidades de mercancía y suele ser más económico. Eh, Puesto que también se manejan grandes distancias y puede soportar hasta 500.000 toneladas de peso muerto, por ejemplo, en los barcos de petróleo. Se clasifican dos regímenes diferentes y estos dependen de la cantidad de mercancía que se desee transportar. El primero es el de flateamientos, perdón, en donde es principalmente para mercancías de grandes volúmenes en rubros grandes y sólidos, ya sea sólidos como granos pequeños, minerales y cereales, o grandes líquidos como el petróleo, por ejemplo. Incluso en este rubro se manejan productos industriales a gran número de unidades como automóviles enteros. Eh, um,
Este se rige por los contratos llevados a cabo para la explotación de buques, como el flateamiento a casco desnudo, flateamiento por viaje o flateamiento por tiempo. Y estos tres se derivan a un escrito llamado póliza de flateamiento, en la que el flateador y el flateante tienen que acordar las condiciones del transporte. El segundo régimen es el de línea regular, que es para el transporte de contenedores. Normalmente en este se carga pues mercancía un poco más valiosa, transporta cosas un poco más delicadas que la anterior que vimos, y se realizan diferentes escalas. Y ese sería por esta parte. Ahora vamos a ver los tipos de buque y la mercancía que se transportan en estos tipos de buque. Bueno, hablando ya de los principales buques de carga, encontramos varios de ellos que se usan pues principalmente habitualmente en el transporte internacional. Estos son el buque de carga general. Estos son los más básicos que nosotros podemos encontrar dentro de este grupo, ya que este tipo de barco tiene capacidad para transportar diversas mercancías secas, pero no puede transportar contenedores a bordo. Sin embargo, disponen grúas propias que le permiten realizar operaciones de carga y descarga. Por eso se le llama como una carga general y no, pues que permite que haga, digamos, que transporte mercancía muy pues básica. Tenemos los bulk carriers o los granileros. Estos son los más adecuados para el transporte de cargas sueltas secas, como pueden ser distintos tipos de granos o como por ejemplo el cemento, y suelen ser de grandes dimensiones. También cuentan con amplios compartimientos diferenciados en sus bodegas, pues como para ayudar a diferenciar los tipos de granos o digamos que de cargas sueltas que transportan. Para cargar la mercancía a bordo del vehículo se utilizan tubos de carga y grúas con formas de recipientes como palas. La descarga de esta mercancía se realiza mediante grúas y algunos cuentan con grúas equipadas, por lo que no dependen directamente de la infraestructura de los puertos para realizar las operaciones de carga y descarga. Así es, la característica de ellas pues es que llevan sus grúas, sus propias grúas en el buque, lo que hace que no prescindan de las grúas pórtico, que son las que se encuentran en los puertos para el carga y descarga de contenedores. Muy bien. Así es. También tenemos los buques portacontenedores, que pues son el medio de transporte más utilizado actualmente para transportar mercancías internacionales. Ya, bueno, dice que pues en una información que encontré dice que transportan más del 50% de las mercancías internacionales, ya que estos barcos están totalmente equipados y preparados para transportar contenedores de 10, 20, 40 y 45 pies. Y otro Así tipo de es. contenedores como las High Cube, los Fall Track o los Open Top, que les permite pues tienen una capacidad muchísimo más grande, lo que hace que pues que las operaciones de carga y descarga, el transporte de mercancías sea muchísimo más eficiente y además pues les permite cargar más con más mercancía los buques. Las operaciones Claro, de carga. para que se den una idea, pues esos buques contenedores, existe el Panamá, que tiene la capacidad de cargar hasta 18,000 contenedores. O sea, 18,000, imagínense la capacidad de encarga que tiene para poder aguantar todo este tonelaje y la cantidad de contenedores. Efectivamente, por el costo y las condiciones de carga, pues es donde se mueve la gran parte del comercio internacional. Sí. Y además que las operaciones de carga y descarga se realizan mediante grúas pórtico, las cuales permiten el levantamiento de los contenedores y su de colocación. También tenemos los roll-on rough, más conocidos como los roll. Están perfectamente adaptados para facilitar el transporte de mercancías sobre ruedas, así como los vehículos que transportan esa mercancía. En la parte... Lástima que no se ve una foto del interior, pero para que se puedan ubicar, el Ro-Ro tiene la característica de ser como un gran almacenamiento. Entonces entran los vehículos y es mercancía que entra por sus propios medios en la que se transporta. Así es, en la parte, digamos que posterior del buque,
generalmente encontramos una gran puerta con profe porque acceden al interior del barco de camiones junto a la mesa que transporta. Y para cargar y descargar se utilizan los propios vehículos tractores que arrastran carga. También encontramos estos tienen este nombre que sus bodegas y cámaras, una adaptación para refrigerar la mercancía y regular su temperatura interna. Por lo tanto, este tipo de vehículos son perfectos para el transporte de mercancías que requieren de un tratamiento para mantener en un buen estado. Estos vehículos pueden regular la temperatura oscilando entre los 12 grados y los menos 30 grados centígrados. Y además contienen cuentan distintas medidas para aislar la bodega de la luz y la temperatura solar exterior, para garantizar pues que la mercancía no se vaya a dañar y este tipo de cosas. También tenemos buques petroleros. Esos son los que pueden encontrar las dimensiones que están diseñados para transportar grandes cantidades de petróleo, pues, como al mismo tiempo de forma simultánea. Y algunos de ellos pueden transportar hasta 2 millones de barriles, que hace que sus dimensiones sean muchísimo más grandes. Estas dimensiones alcanzan magnitudes que la gran mayoría no pueden atarcar convencionales, por lo que deben atar en estas dimensiones el mar para descargar. También para un puerto. Bien. Y también que líquidos es en la posición como el fuerte está aquí, como pueden ser es que se cargan con los tanques que los 170 grados. Estos buses partida de su traslado. No, ningún tipo de, y cuenta que se por favor varios químicos por simultáneo. En el mismo tengan que ir distintos con unos trajes ahí puedan tratar química a la vez. Para estos comida y para transportar cargas de ambos y muy como por ejemplo industriales, también en estos grandes que cuentan con carga y de sus mercancías para dichas como los barcos transportan barcos o exactamente. Es lindo que en las características que la compañía es un medio de transporte muy fácil. Hay mujeres que se han
y tiene la capacidad de hacer cargas grandes o cargas más pequeñas, pesadas o un poco más livianas, entonces eso permite que sea flexible y versátil y pues que tenga una gran capacidad de carga. Es internacional porque pues a la hora de hacer envíos pues el mundo está cubierto de agua, entonces es más fácil, tiene muchas más rutas y pues se puede combinar el transporte marítimo con el transporte aéreo o fluvial o en el resto de modalidades. Y a pesar de que existen en algunos países, la mayor parte del tráfico internacional se realiza en el régimen de libre competencia según las leyes del mercado de flores. Entonces, estas serían como las principales características de esta modalidad de transporte. Tiene como ventajas pues la amplia capacidad de almacenaje que ya lo mencionamos antes. Los fletes son un poco más económicos, o sea, es una de las económicas. Que puede muchas rutas para los diferentes categorías las entregas porque es lo seguro la entrega de buques, la de aquí a la mención y los proyectos pues ello en condiciones climáticas dentro de las condiciones grandes a las manos, pero que es una calidad de transporte. Y la desventaja pues, es el poco más es mi cargo, o sea, una mercancía desde China entre a veces y los transportes son muy confortarias. Por ejemplo, por este medio no se podrían transportar aquellas cosas que se dañen con mayor facilidad, o por ejemplo, el tema de las flores, cuando Colombia hacía la exportación de flores para el día de San Valentín en Estados Unidos, pues no se hubiera podido hacer por esto. Por este
menos a 6,1 metros, ¿no? Es una caja metálica de tamaño estandarizado y pues este puede ser transferido fácilmente entre las diferentes formas de transporte, tales como lo pueden ser los buques, los trenes o los camiones. Cabe resaltar también que este puerto pues lleva haciendo muchos años un punto pues importante en lo que es la carga y descarga de los materiales. En un segundo lugar se encuentra lo que es el puerto de Singapur, pues ubicado en Singapur. Su estructura pues está conectada con más de 600 puertos y más de 123 países, ¿no? Por este puerto pues pasa lo que es el 50% del crudo mundial. Pues este puerto también es esencial pues para la economía y la subsistencia de este país, pues ya que ayuda a lo que es la importación de materias primas y a la exportación del petróleo. Eh, Bien, este puerto pues también se encarga de lo que es una quinta parte de los contenedores del mundo y de la mitad de la demanda de lo que es el petróleo mundial. En tercer lugar se encuentra el puerto de Hong Kong. Mm, Bien, este puerto pues también es, pues valga la redundancia, es el tercer puerto que tiene más volúmenes por carga y descarga, junto a los dos primeros que era Shanghái y Singapur. Este puerto ocupa lo que es un 22% del tráfico marítimo total. El puerto de Hong Kong pues también transporta pasajeros, además de los contenedores, ¿no? Pues ya que ofrece todo lo que se requiere pues para el atraque de los barcos, pues para todo tipo de embarcaciones. En cuarto lugar se encuentra el puerto de Shenzhen. Pues este puerto pasó de ser un puerto pesquero a gestionar más de 20 millones de TEUs, ¿no? Al año. A pesar de que digamos que esta ciudad no es tan grande, pues esta ciudad cuenta con aproximadamente con unos 10 millones de habitantes y esta se ha ganado como un puesto en la lista de los mayores puertos, porque pues ayuda a lo que es su localización y pues porque o sea, su localización le favorece, ¿no? Porque esta tiene una desembocadura con el río Perla que acerca a Hong Kong, ¿no? Digamos que este puerto pues en los últimos años ha crecido pues, notablemente y rápidamente. En un futuro, pues esto se plantea que este crecimiento pueda ser más grande. ¿Por qué? Porque se planea una posible unión con el puerto de Hong Kong, ¿no? Entonces, esto pues originaría que sería como el superpuerto, ¿no? Sería el puerto más grande del mundo. En último lugar se encuentra pues el puerto de Ningbo Chouchan. Eh, pues este puerto se encuentra igual ubicado como el de Shanghái, que queda en la parte delta del río Yangtze. Pues este puerto es el más antiguo, ¿no? Pues al ser el puerto más antiguo, tiene lo que es el récord de los contenedores más gestionados. En 2017, este puerto alcanzó los 1.000 millones de toneladas. Eh, este puerto pues se encuentra en lo que es la mitad de la franja económica de la ruta de seda y de la ruta marítima de seda, pues es por donde pasan más o menos 250 rutas. Bueno, ahora vamos a hablar de los puertos de Colombia. Vamos a empezar con el puerto de Buenaventura, ya que ese es el puerto más importante tanto del Pacífico como de Colombia, debido al volumen de carga que maneja. Tanto así que este fue declarado como zona franca especial, además pues siendo el primer puerto de su tipo que goza de este beneficio, y hace que las empresas en el terminal solo deban pagar una tarifa de renta del 15% frente al 32% que es lo normal que pagan las empresas que no, pues que no gozan de este beneficio. Está formado por 12 muelles y, y sobresale, perdón, está conformado por 12 muelles y sobresale por su importancia para el comercio exterior de Colombia. Bueno, algo como dato curioso es que se encuentra en el centro del mundo y ya que digamos que aporta las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta, por eso se dice que se encuentra como en el centro del mundo.
y además es uno de los puertos del continente americano más cercano al mercado asiático. Y esto hace que sea como ideal para aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio que tiene actualmente y pues que está enrutados a realizarse. También, de acuerdo con, digamos que con el directivo de este puerto, los productos que más se reciben a través del puerto son cereales, las cargas en contenedores, electrodomésticos y automóviles. Lo que más se exporta desde el puerto es el azúcar en contenedores como carga general y a granel, también el café y cargas no tradicionales. El siguiente puerto es el de Santa Marta. Este puerto es el único de aguas profundas de Colombia, ya que cuenta con un calado natural de hasta 18.3 metros. Y esto se traduce en menores tiempos de atraque, permitiendo una mayor eficiencia y reduciendo costos de operación. Por lo que puede, digamos que recibir buques de gran tamaño sin ningún tipo de restricción. Además de que Santa Marta es la ciudad del Caribe más cercana al centro del país, por lo que sus fletes terrestres son más económicos y competitivos respecto a otros terminales del Caribe colombiano. Y además es el único puerto de la costa atlántica con ferrocarril. Por ello, está en la capacidad de ofrecer el servicio de carga y descargue directamente en los muelles. Además, este puerto está dividido en 3 grandes subterminales especializadas en carbón, en granos y en carga general y de contenedores. El siguiente que tenemos es el puerto de Cartagena. Digamos que hoy se caracteriza por ser el más grande del país, ya que posee 54 muelles y dentro de los cuales 18 han adelantado actividades de comercio exterior. Es considerado como un auténtico centro logístico integrado, un centro logístico integrado que une al Caribe con el resto del mundo. Esto se hace a través de conexiones con más de 288 puertos en 80 países y servicios con las principales navieras del planeta. Dentro de las ventajas que ofrece este puerto y su infraestructura están sus 8 puntos de atraque con una profundidad de hasta 44 pies, que equivale a más o menos 13.41 metros, las obras civiles como dragados y la construcción de patios y adquisición de tecnología portuaria de punta. También incluye sistemas de información, grúas para apilamiento de contenedores orientadas por satélite y además un sistema computarizado para el manejo de la documentación que está interconectado con la aduana, lo que hace que los procesos de entrada y despacho de la carga sean mucho más ágiles y aumente la seguridad de las operaciones. Luego tenemos el puerto de Barranquilla, que goza de una ubicación estratégica, ya que está localizada a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena, sobre el Mar Caribe. Y también por su cercanía a los grandes centros industriales de la ciudad. Este terminal multipropósito maneja los 4 tipos de carga, granel, de sólidos y líquidos, general y contenedores. Además, presta servicios de almacenaje y uso de instalaciones a agentes de aduana, importadores, exportadores y agentes marítimos en general. Además de que este cuenta con un muelle lineal de 1058 metros y también uno tradicional de 550 metros para las embarcaciones fluviales. Y Claro, para es el tener único... una idea, pues hablar de 1058 metros, estamos hablando de 1 kilómetro de largo para que puedan atracar estas embarcaciones, ¿no? O sea, para que se den cuenta la magnitud, la distancia, la longitud que tiene. Así es. Y además de que es el único puerto colombiano de la costa atlántica con servicio de ferrocarril, lo que ofrece la posibilidad de efectuar cargues y descargues directamente en los muelles. Así pues, es. agilizando mucho más el proceso. El siguiente que tenemos es el puerto de Bolívar. Este
Este se ubica sobre la cabeza sur de Bahía Portete, a 75 kilómetros al norte de Uribia y a 66 kilómetros de Riohacha. El carbón de las minas de Cerrejón, que queda a 150 kilómetros al sur, es el principal producto exportado por este puerto. Cuenta con la estación de descargue de ferrocarril, 3 apiladores remolcadores, un sistema lineal que permite que la carga de carbón se haga directamente a los buques y un muelle de suministros para recibir materiales requeridos para la operación. Excelente También tenemos fotografía porque ahí se ve cómo es el proceso de carga, se ve cómo a través de las bandas transportadoras va el carbón y va depositándose en los espacios. Muy buena foto. Sí. También tenemos, digamos que otros de los muelles que tenemos en Colombia, que es el de Ciénaga, que es un puerto de servicio, de servicio público para la exportación de carbón, el cual funciona con un sistema de carga directo. También tenemos el de Golfo de Morrosquillo, que es la segunda zona del país en movimiento de carga, y esto pese a que esto solo es utilizada en momentos para el transporte de hidrocarburos. También tenemos el de San Andrés, que cuenta con un perímetro de 42.500 metros cuadrados para el almacenamiento de contenedores y posee 8 grúas móviles multipropósito. Y también fue nombrado Puerto Libre, lo que significa que recibe mercancía tanto nacional como internacional. Tenemos también el puerto de Tumaco, que es un pequeño puerto multipropósito por donde se movilizan carga como general y carga granel líquido, como por ejemplo los aceites comestibles y combustibles. Y ya, esos serían los puertos de... Excelente, excelente. Pues vemos que de alguna u otra forma el país cuenta con una gran plataforma portuaria para poder atender las necesidades de comercio internacional, bien sea por cualquiera de sus costas. Y lo importante será que pese a los esfuerzos que se han hecho por firmar tratados de libre comercio y de incrementar la exportación de mercancías, pues tratar de apuntarle a eso, a que el país realmente se vuelva un país completamente exportador, porque gran parte de la mercancía que se sigue movilizando o de lo que se exporta son los minerales y los hidrocarburos, que pues son los que salen prácticamente por el puerto de Santa Marta. ¿Sigan? Bien, ya para finalizar, entonces, los documentos del transporte marítimo. En primer lugar, se encuentra el Bill of Lading, también es conocido como el BL. Pues este es un contrato de transporte entre la naviera y el propietario de carga. Este es un documento emitido por la naviera para confirmar que se ha recibido pues todas las mercancías que iban a bordo pues de los buques. También en este documento pues deben aparecer los datos pues que tengan información, ¿no? La información como del importador, del exportador, la norma Incoterm en la que se hizo pues la transacción, en la que se cerró el negocio. Pues este documento es obligatorio, ¿no? Pues ya que actúa lo que se llama la prueba de propiedad de las mercancías transportadas. Una vez que la mercancía pues llegue a su destino, este documento pues debería ser presentado para la naviera. ¿Para qué? Pues para que ésta pueda liberar lo que son las mercancías. Ya cuando esto suceda, pues lo que pasa es que ya se convierte pues en una prueba de que las mercancías ya han sido totalmente recibidas. En segundo lugar, pues está lo que es el packing list. Pues este se trata de lo que es packing list, perdón. Este se trata es hacer una lista detallada, ¿no? Pues de las mercancías que deben ser enviadas. Es pues su información debe ir lo que es el peso, el volumen, el valor total de la carga y pues los distintos bultos por separados. El packing list pues también informa al transitario, al importador, a la oficina de aduanas, a la naviera pues de las mercancías que envía el expendidor
sin necesidad de que pues estas puedan, o sea, sin necesidad de que estas verifiquen su contenido pues físicamente, porque digamos que en tal caso de que las aduanas tengan una necesidad de inspeccionar o de revisar o un envío que a ellos les parece como sospechoso, que no les llame la atención, lo que hace este documento es pues ahorrarles tiempos, porque les ahorra tiempo y les reduce riesgos. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que pues al tener el documento ellos lo que hacen es dirigirse de una vez a la caja pues del envío, ¿no? A la caja que debe ser, evitando que pues todas las cajas de la mercancía deban ser abiertas una por una y asimismo pues evitan cualquier tipo de daño de la mercancía. Se encuentra también lo que es la factura comercial. Este es un documento pues que debe ser eh, importante porque es un documento que pues prueba la venta, ¿no? La factura comercial pues digamos que también es similar a lo que se llama una factura estándar, pero pues tiene una diferencia, ¿no? Esta incluye el detalles de lo que es el envío de carga pues para el despacho de aduanas y es uno de los documentos pues también importantes cuando se hace un envío de mercancía internacional. Mm, la información pues, de esta factura tiene que incluir lo que son las figuras implicadas en el envío, como el importador, el exportador, el transitorio, la naviera, los bancos. Eh, digamos que igual que sucedía en el caso del packing list y del BL, la información que tiene que contener esta factura comercial, pues no debe presentar incoherencias, ¿no? Mm, la información que también tiene pues, esta factura es muy similar a la del packing list. ¿Por qué? Porque los dos son necesarios, pero cada uno tiene propósitos distintos. La factura comercial, por un lado, pues es un documento legal que lista lo que son las mercancías vendidas en la transacción y pues también nota, pues, lo que es el precio de venta. En cuanto al packing list, pues este se centra más que todo en los detalles de la mercancía que son enviadas y pues este sirve como prueba en caso de problemas legales o reclamaciones, que era lo que yo estaba diciendo antes, si tienen un proceso de aduanas. El certificado de origen. De acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional, el certificado de origen es, cito, un documento importante de comercio internacional que certifica que las mercancías de un envío de exportación en particular han sido obtenidas, producidas, manufacturadas o procesadas en un determinado país. También sirve para una declaración del exportador. Pues digamos que esta definición lo que quiere decir es que el certificado de origen pues identifica el país donde las mercancías han sido producidas. También el exportador, digamos que le debe que facilitar todo al importador con este certificado. Este certificado se debe originar pues por cada producto para que sea válido, ¿no? Este certificado también tiene que contar por alguna autoridad de un gobierno, pues ya sea lo que es la Cámara de Comercio o el consulado. Mm, el certificado de origen pues también es necesario para pasar el despacho de aduanas y determinar pues la cantidad de impuestos y aranceles que debería pagar el importador. Como habíamos mencionado antes, pues también este certificado ayuda a lo que son ayuda a mirar las mercancías que están exentas de impuestos, perdón, pues por debido a los TLCs que se tienen entre el país de origen y el país de destino. Por último se encuentra la carta de crédito. Bien, esta carta de crédito pues es un vínculo formal pues donde lo que es el importador se compromete a pagar al vendedor pues la suma del valor, ¿no? Siempre y cuando se entregue la documentación y la mercancía en la fecha acordada. Acá en este documento pues cabe aclarar que este documento no es obligatorio, sino que este documento es más opcional. ¿Por qué? Porque este documento se hace de acuerdo con las dos partes, entre el importador y el exportador. Eh, ya por norma general, cuando la mercancía se ha realizado, cuando se ha enviado, el vendedor, pues su deber es acudir al banco, ¿no? Y aportar la documentación que se le acredita, pues, el envío. Ya cuando el banco tenga esa información, pues, lo que hará el banco es confirmar que pues, sea verídico, que todo esté correcto, para así poder pagar
pues, la cantidad acordada al vendedor. Es más, muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien, chicos. Muy completo el tema del transporte marítimo en cuanto a los tipos de buques, los puertos, los documentos que se requieren. Entonces, es una excelente alternativa, pues hablamos que es el modo de transporte que moviliza cerca del 60% de las mercancías en comercio internacional por las condiciones, por los costos. Vimos las ventajas, las desventajas, pues comparado con el transporte aéreo, con el transporte terrestre, pues resultan los costos más bajos, sobre todo hablar de comercio internacional. Así que muy bien. Siguiente grupo, ¿cuál es? ¿A quién habilito para poder tener? María Fernanda Gómez Leal, Mafe. María Fernanda Gómez Leal ya está como moderadora para que pueda cargar la presentación y pueden ir haciendo la introducción. ¿Sí ven algo? Hola, Sí, gracias. Profe, pero no sé, creo que ya está mi grupo, o no sé si falta alguien. Mafe, creo que estamos completos. Bueno. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre el transporte aéreo. ¿Me están escuchando? Mafe. Perdón, Bueno. me estaba sirviendo café. Ya, listo. Si ya están completos, entonces comencemos de una, por favor. Bueno, vamos a hablar nosotros del transporte aéreo. Nuestro grupo está conformado por Lucy Jimena Torres, Felipe Trujillo, Valentina Reyes y María Fernanda Gómez. Muy bien. Espérenme un segundito. Vaya haciendo la parte introductoria. Tengo que yo la subí aquí en el estado con los apellidos. Pues ya todos tenemos claro el significado de transporte aéreo. Sin embargo, en resumidas cuentas, es el servicio de trasladar de un lugar a otro cargamento mediante la utilización de aeronaves. Y las principales la presentación, porfa, que es donde tengo los apellidos. Listo. Las principales características del transporte aéreo es la rapidez, la seguridad del envío del cargamento. Ya pueden continuar, gracias. Sí. En esta presentación vamos a hablar primero de las características principales de los contenedores aéreos, los principales destinos de mercancía desde Colombia, los principales aeropuertos a nivel mundial para recibir mercancía, los principales aviones de carga, los documentos necesarios para la carga aérea y el nuevo aeropuerto de China. Hablando primero de los contenedores aéreos, empezamos sabiendo que los dispositivos unitarios de carga, que son los ULD abarcan todo lo que son contenedores y pallets. Estos son elementos que te permiten agrupar una carga compuesta por diferentes bultos en una sola unidad de transporte. Las medidas y las características técnicas de los ULD están reguladas por la International Air Transport Association, que es más conocida como la IATA. El código de identificación. Se calcula que diario se mueven miles de contenedores en los aeropuertos de todo el mundo y que pasan por diferentes operadores hasta poder llegar a su destino final. Para poder controlar todo este tráfico mundial de carga, la IATA estableció un sistema universal estandarizado para la identificación de los ULD, anteriormente dichos como contenedores y pallets. Bueno, cada contenedor o pallet se le asigna un número código alfanumérico que, además de identificarlo a nivel global, también puede aportar información sobre todas sus especificaciones técnicas. De acuerdo con esta imagen que está en pantalla, lo que señala que es el número 1 el tipo de contenedor, el 2 dimensiones de la base, 3 forma de contorno, 4 número de serie, el 5 propietario del contenedor, 6 logotipo comercial, 7 especificaciones técnicas y el 8 el bolsillo de documentación.
Teniendo en cuenta esto, las principales letras del código de identificación nos indican cuáles son sus principales características físicas. Gracias a estas tres primeras letras nos da a conocer si nuestra mercancía va a acabar en este contenedor y si el contenedor realmente es compatible con el avión, pues. Bueno, en esta tabla podemos ver todos los prefijos establecidos por la IATA. En la primera columna vemos que hay 23 tipos de contenedores y con qué letras se identifica cada uno de ellos. En la segunda columna vemos lo que abarca la segunda letra del código de identificación, que son todas las dimensiones de los contenedores. Y en la última columna están todas las letras que se refieren a la forma de los contenedores. A diferencia de los contenedores isomarítimos, estos suelen ser rectangulares. Los contenedores aéreos tienen diferentes formas estandarizadas, como podemos ver en esta tabla que está en la pantalla, y de esta forma pueden adaptarse a los contornos de las bodegas de las cargas de los aviones. Bueno, yo les voy a hablar de los principales destinos de la mercancía. Acércate más al micrófono, por favor, porque se escucha muy lejos. ¿Así? Mejor, claro, sí. Y fuerte para que nos despiertes. Listo, entonces yo les voy a hablar de los principales destinos de la mercancía desde Colombia vía aérea. Entonces, Sí. el primero es Estados Unidos. Allá se lleva el 60,6% del total de las exportaciones que se sacan del país por vía aérea, y los principales destinos son Florida, Texas, Washington y California. Más o menos el monto por el que se exporta es de 2.170 millones de dólares. Le sigue Italia. Los principales destinos son Arezzo, Roma, Milán y Borso del Grappa, y allá se exportan 464 millones de dólares, que representa un 13,18% de las exportaciones. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con el 4,6% para un total de 164 millones de dólares, y para los destinos principales son Dubái, Sharjah y Abu Dhabi. Le sigue Suiza con un total de 152 millones de dólares para un 4,33%. Los principales destinos son Ginebra, Mendrisio y Botihofen. Siguiente. Ya a Perú van un total del 3,44%, y pues allí los destinos sí no son muy variados. Básicamente solamente se exporta a Lima y Santiago de Surco. Las otras ciudades son la cantidad exportada es muy baja, entonces por eso no la tuve en cuenta para la presentación, y se exporta un total de 121 millones de dólares. Y por último tenemos a México con un total de 3,40% de las exportaciones y un total de 119 millones de dólares. Y las ciudades a las que va es Ciudad de México, Cautitán, Izcalli y Toluca. Esto fue sacado de Legiscomex, de la página que nos proporciona la universidad. La siguiente. Y entonces los productos que se llevan por transporte aéreo son el oro, con el 46,58%, las rosas con el 19,24%, las esmeraldas el 11,04%, y los otros porcentajes se dividen por una variedad de flores, principalmente. Ya, dale. Entonces, los principales aeropuertos a nivel mundial que tenemos, decidimos poner los 8 principales. El primero es el Chep Lacroix, que se encuentra en Hong Kong, donde se exportan alrededor de 4.400.000 toneladas anualmente. Este aeropuerto cuenta con 2 pistas de aterrizaje de 3.800 kilómetros cada una, que es capaz de recibir a los aviones más grandes como el Boeing 747 y el A380. Le sigue el Memphis, que está situado en Tennessee, Estados Unidos, y pertenece a la compañía FedEx. Es la principal sede de FedEx Express, y cuenta con un movimiento de carga y descarga de 4.290.000 toneladas. También se encarga de gestionar los envíos realizados por DHL, UPS, aunque en menor medida. Entonces, por eso es tan importante en el sector de carga. Le sigue el Shanghai Pudong, ubicado en China, que cuenta con un movimiento de carga y descarga de
200.000 toneladas, tiene un total de 5 pistas de aterrizaje, la más grande de 4.000 metros y la más pequeña de 3.400. También, al igual que el de Estados Unidos, cuenta con una alta presencia de DHL, FedEx, entre otras compañías de carga. Le sigue el Incheon, que se encuentra en Seúl, en Corea del Sur, que sirve como centro de conexión de cargas en la región del este de Asia. Sus instalaciones de seguridad se consideran muy efectivas y además es considerado como el aeropuerto más avanzado tecnológicamente de todo el continente asiático. Siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Listo. Listo. Entonces sigue el Ted Stevens Anchorage, que está en Alaska, en Estados Unidos, y cuenta con 3 pistas de aterrizaje y se mueven 600.000 toneladas anualmente. Seguido de Dubái, que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos y es el más importante de Medio Oriente. Este cuenta con 2 pistas de aterrizaje y se transan un total de 2.500 toneladas de mercancía anualmente. Siguiente, por favor. Ya los 2 últimos que decidimos escoger está el Louisville en Kentucky, Estados Unidos, y por acá se transan un total de 2.350.000 toneladas y tiene 3 pistas de aterrizaje. Y por último está el de Taiwán, Taoyuan, que está ubicado en Taipei, China, la capital de Taiwán, y es el más importante de los 3 aeropuertos que están en Taiwán y se encuentra ubicado al lado de Taoyuan. Se movilizan aproximadamente 2 millones de toneladas al año. Bueno, buenas tardes. Los principales aviones de carga. Entonces, tenemos 2 tipos de aviones, unos que son para pasajeros, aviones de carga y pasajeros, y otros que son exclusivos solo para carga. Bueno, les voy a hablar de los Airbus. Estos, bueno, el 319 es una aeronave que es solo para carga suelta. Están también el 320, que tiene una capacidad de 1.5 toneladas. Estas aeronaves tienen bueno, su rango operativo está entre 3.500 a 5.600 kilómetros. También pueden llevar pallets, igual que, digamos, del tamaño de otras aeronaves mucho más grandes, pero pues obviamente en la altura es mucho más reducida. ¿Listo? Bueno, están el 330 y el 340. Estas aeronaves tienen 4 turbinas. Están en un rango operativo, pues, tienen mucho más recorrido, de 12.000 a 15.000 kilómetros. Tienen una amplia bodega para carga, ya es en contenedores. Y también en la parte de atrás para carga a granel o carga suelta. Tiene una capacidad de 10,3 toneladas y está el 340-300 con una capacidad de 16 toneladas. Bueno, está el Boeing 737. Estos tienen capacidad, digamos, traen, gracias a, bueno, yo lo que estuve leyendo ayer, decía que de estos aviones como tal, hay referencias, hay como más de 1.250 referencias, y bueno, si digamos que no hubiese nada de cuarentena y eso, se supondría que habrían más de 1.250 aviones cada 6 minutos en cualquier lugar del mundo, digamos, saliendo y llegando a un puerto. También dice que, bueno, pues era algo que no me quedaba muy claro porque pues lo estuve leyendo bastante porque pues decía que 2 toneladas, entonces me hacía muy extraño, pero pues la mayoría de estos aviones, bueno, traen capacidad para llevar a más de 100 pasajeros. También trae pues 2 bodegas, una en la parte, digamos que adelante, otra atrás, y aparte lo que es el bulk, donde va todo el tema de las maletas y eso. ¿La puedes pasar?
Bueno, el 747, bueno, de este Boeing, dice que, bueno, tiene carga, pues, pasajeros. Mm, bueno, el recorrido operativo está entre 13.300 kilómetros. También trae, pues, para carga de pallets en sus partes delanteras y posteriores, similar a los otros. También, bueno, acá pues está el 747-200 y el 747-300. Dice que, bueno, la capacidad en volumen, pues es muy importante también, porque digamos que independientemente que, o sea, algo importante, digamos que de los aviones y eso, es que se benefician más ¿Y eso? cuando, ¿Y eso? ¿Y eso? ¿qué? ¿Y eso? Esa muletilla nada que se la quita. Ay, profe. Bueno, para que me hiciste ir el hilo. Bueno, dicen que es importante, bueno, los aviones cuando están en tierra, pues antes de abordar, se les, digamos que tenemos todos los pales y por decir, por algún error de operativo que de pronto un pallet quedó un poco más alto, pues es demora tanto para el avión, porque pues obviamente chocaría con, ¿cómo decirlo?, con la parte de arriba, digamos que me pasaba cuando estaba ya en el aeropuerto, porque pues compañeros míos como que no, ya me voy, listo, faltan 5 minutos, el avión ahorita arranca, no sé qué, cuando el tema era que no, que por carga, que porque no había todo eso, entonces habían demoras. Entonces, muchas veces pues lo ideal era que no fuera por demoras. Listo. Bueno, están los cargueros. En cuanto a los cargueros, pues tienen una capacidad de 112 toneladas. Están los de transportes especiales, que tienen, dependiendo también, la puedes pasar. Bueno, de este estaba leyendo que este avión puede cargar, ¿cuántos decía? Como 80 y más de 87 autos, o voy a llevar tres tanques militares. Es uno de los aviones más grandes del mundo y pues lleva 250 toneladas. Es El que, Antonov, que es el que usan las Fuerzas Armadas. ajá, sí. Pues digamos que un avión de esos no llegaría acá porque pues nuestro aeropuerto no tiene la capacidad, yo creo, pues digamos como la pista, ¿no? Que es lo importante. Sí, pero pues sería bonito verlo. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca de los documentos para la carga aérea. Pásalo, por favor. Más fuerte. Ahora sí, ya, así. Ahí está mejor, sí. Listo. Bueno, tenemos el primero, que es el manifiesto aéreo, que es este documento en el cual se encuentra toda la información que lleva la carga. Esto es hablando de un avión únicamente de carga, ¿sí? Sí. Entonces, pues quién es el importador, el número de vuelo y demás, ¿sí? Y este se entrega por agentes IATA a las autoridades aduaneras del país de importación. Tenemos aparte el contrato charter y el split charter. ¿Qué son estos contratos? Este contrato es por ejemplo, el contrato charter es la figura jurídica del contrato de alquiler temporal de un avión completo. Ahí es donde se acuerda entre el propietario del avión, que se conoce como fletante, y el fletador o el carguero. Se acuerdan las distintas obligaciones y responsabilidades respecto pues a la utilización del avión. Y el split charter es más o menos parecido al contrato de charter, pero en este se puede subarrendar. Es decir, cuando el cargador sabe que no va a usar toda la capacidad que tiene el avión que está alquilando, puede subarrendar a algunos otros cargadores. Esto es con el fin pues, de abaratar costos y demás, ¿no? Sí, Pasar. claro. Tenemos el Airway Bill, que es el documento donde se recoge todo lo del contrato de transporte aéreo internacional y sirve como justificante para la entrega de la mercancía que va pues dentro del avión. En este pues incluye las partes de los contratantes, el medio de transporte, el itinerario y demás. Y los agentes IATA son los encargados de emitir y firmar los conocimientos de embarque. De estos se entregan otros dos. Uno es el Master Airway Bill, que es también emitido por un agente IATA,
pero va dirigido directamente a la compañía aérea. Y el House Airway Bill, también igual emitido por un agente IATA, pero este va dirigido a cada... El Airway Bill, que es el general, va dirigido al importador. Y ya pasaremos. Bueno, hablando del nuevo aeropuerto de China, el aeropuerto más grande del mundo abrió puertas el 2019, que es el Aeropuerto Internacional de Beijing-Daxing. Este aeropuerto tiene el tamaño de 98 estadios de fútbol y 63.000 millones de dólares fue el valor total de la inversión de todo el proyecto. Ha sido construido para limitar la saturación del aeropuerto de la capital de Beijing, que es el segundo con más tráfico del mundo después del de Atlanta en Estados Unidos. La terminal cuenta con lo más avanzado en tecnología, como aparcamiento robotizado, reconocimiento facial para el check-in y su propia plataforma RFID para el equipaje. Esta plataforma permite que el pasajero sepa exactamente dónde está su maleta por medio de su smartphone. En este aeropuerto se espera que tenga un total de 7 pistas, y para poder soportar toda esta estructura se colocaron 63.400 columnas de acero, y en la construcción del edificio participaron aproximadamente unas 40.000 personas. Otros datos curiosos de este aeropuerto: encontramos que usa energía renovable. Este aeropuerto tiene varias funciones que le permiten ahorrar energía. Combina el uso de la energía solar y geotérmica con fuentes de energía tradicionales, y además de todo esto recolecta el 100% de agua lluvia y cuenta con una granja solar. Además de esto, cuenta con tren propio de alta velocidad, y esto ayuda a lograr un sistema de conexiones sin problemas. Como tercer dato curioso, esto fue construido por una arquitecta que nació en Irak llamada Zaha Hadid, que falleció en el 2016, y lo construyó con una forma de estrella de mar. En los extremos de cada alita habrán grandes jardines al aire libre. Y como cuarto dato curioso es la capacidad de carga y descarga del aeropuerto es de 72 millones de pasajeros, y su área de construcción es de 1.43 millones de metros cuadrados. Aquí pusimos como unos screenshots de periódicos muy famosos hablando del espectacular y el más grande aeropuerto que está en China. Claro, tiene otra característica: que estés en donde estés, te garantizan que en 8 minutos encuentras tu puerta de embarque, ¿no? Así que no tienes que hacer grandes trayectos. Por la misma forma de estrellita, decía. Excelente, muy bien. Pues ahí tuvimos el tema del transporte aéreo, que desde luego es una alternativa. Vemos las restricciones que existen para la hora de poder movilizar mercancías. Pues pese a que Colombia tiene cerca de 300 aeropuertos registrados, pues únicamente los que son de carga son muy pocos, y para el movimiento de mercancías pues se vuelve costoso y bastante restrictivo por las condiciones de embarque. Vimos los tipos de contenedores que pues de alguna u otra forma permiten llevar equipos muy pequeños. Se utiliza más que nada para el transporte de mercancías valiosas, obras de arte, joyería, oro, etcétera. Pero pues de todos modos, quizá para el tema de textiles también. Entonces es una alternativa que podemos utilizar, pues bien sea para llegar al comercio internacional o para poder hacer nuestra distribución en el mercado nacional. Entonces, 14, 19, ¿dónde están? 2, me faltan. Chicos, le paramos por hoy aquí y seguimos el día viernes. ¿Alguna inquietud? Bien, participante. ¿Inquietudes, dudas? Hola, hola. Yo les pasé a la asistencia conforme se fueron conectando, a excepción de nuestra compañera que escribió que estaba trabajando. Entonces, de resto tienen la asistencia. Nos vemos el próximo día viernes. Que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Gracias por todo. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Sergio, hasta luego. Viviana, que estés muy bien. Hasta luego, Jonathan, que estés muy bien.
Ya te Lady pongo que para nos que acompañó, puedas entrar. Lady Casas, Mónica Lady, hasta luego Juan Camilo, que estés muy bien también. Ya. Buena tarde. Gracias, profe. Chao Moni, que estés bien. Gracias. Bendiciones. Amén, gracias. Listo. Juan Camilo, que estés muy bien, buena tarde. No, pues hay muchas personas. No, y es que tenían mucha muletilla y mucha cosita. Es